Bienvenidos al módulo de normatividad aplicada a la gestión de residuos sólidos en nuestro país. Comenzaremos hablando del Decreto Ley 2811 de 1974. Es aquí donde los residuos sólidos se empezaron a regular desde una perspectiva ambiental, la cual no establece ninguna definición en relación con los residuos sólidos, pero sí establece unas reglas de manejo para los residuos, basuras y desechos. Seguimos con el Decreto 2104 de 1983, donde se establecieron los conceptos de residuos sólidos, en donde se entiende por residuo sólido todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido que se abandona, bota o rechaza. Se define la basura como todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, desechos, cenizas, elementos del barrido de calles, residuos industriales, de establecimientos hospitalarios y de plazas de mercado, entre otros. También encontramos el término desperdicio, el cual se define como residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal, sujeto a putrefacción, proveniente de la manipulación, preparación y consumo de alimentos. El término desecho lo definen como cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que por su poseedor destina al abandono o del cual quiere desprenderse. Seguimos con el Decreto 605 de 1996, donde se estableció un nuevo concepto de residuo sólido equiparándolo con el término basura, en donde es todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido sobrante de las actividades domésticas, recreativas, comerciales, institucionales, de la construcción e industrias y aquellos provenientes del barrido de áreas públicas, independiente de su utilización. Es importante aclarar que en este decreto no se introdujo la variable de aprovechamiento. Seguimos con el decreto 1713 del 2002. Allí se establece una nueva definición para residuo sólido, esta vez sinónimo de desecho, donde se entiende como elemento, objeto, sustancia o material sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y de servicio, donde se incluye por primera vez la variable de aprovechamiento o transformación de un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Se generó una división de los residuos sólidos en aprovechables y no aprovechables. Seguimos ahora con el Decreto Ley 1259 del 2008, la famosa Ley del Comparendo Ambiental, donde se establece una nueva definición de residuo sólido, estableciéndolo como todo tipo de material orgánico o inorgánico y de naturaleza compacta que ha sido desechado luego de consumir su parte vital. Se clasifica en residuos recuperables, orgánicos e inorgánicos. Para el año 2013 se emite el Decreto 2981, en donde se establece un nuevo concepto de residuo sólido, donde se basa en la prestación del servicio de la recolección de los residuos por parte del servicio de aseo. Veamos la clasificación de los residuos sólidos. De acuerdo a la fuente generadora, residuos sólidos, resultante del consumo o el uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicio que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo, según sus posibilidades de aprovechamiento. Los residuos sólidos con características no peligrosas se dividen en aprovechables y no aprovechables. Los residuos aprovechables
son los residuos sólidos que son susceptibles de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. Los residuos no aprovechables son aquellos que no tienen potencial para ser reincorporados a un proceso productivo, por lo cual su único destino es la disposición final. Elemento contaminado que pierde su potencial de aprovechamiento. También encontramos una clasificación según su composición. Residuos ordinarios. Residuos sólidos de características no peligrosas y su manejo, tratamiento y disposición es llevado a cabo por el Servicio Público de Aseo. Se diferencian entre residuos sólidos orgánicos y residuos sólidos inorgánicos. Residuo orgánico es el residuo originado a partir de ser compuesto de órganos naturales. Residuos inorgánicos es el residuo originado a partir de un objeto artificial creado por el hombre. Residuos peligrosos se establecen a la luz de acuerdos internacionales como el Convenio de Basilea, el cual Colombia ratificó mediante la Ley 253 de 1996, y que se clasifican por procesos, por corriente de residuo y por características de peligrosidad. Esta última clasificación se divide en 3 subclasificaciones: riesgo biológico, riesgo químico y riesgo radioactivo. También encontramos los residuos de gestión diferenciada. Son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAE, donde se subdivide en grandes aparatos, pequeños aparatos, aparatos de intercambio de temperatura, aparatos de las TICs, monitores y pantallas y lámparas. Residuos de construcción y demolición, conocidos como los RCD. Y también encontramos las llantas. Muchas gracias por su atención.